para cumplir con un deber irrenunciable. Era trabajar, trabajar y trabajar. Había que correr, te podría decir, te corrías La Rioja de punta a punta, y no es como ahora. No había caminos, no había teléfonos, no había nada. Te subías a un auto y aparecías en Vinchina, y cuando venía el sonda, te ponía el auto mirando para Catamarca, ¿te das cuenta? Entonces, no teníamos nada de eso. Éramos mujeres que fuimos a trabajar, sí, por el movimiento, por Evita y por Perón. Y en medio de la campaña hubo también lugar para las cosas curiosas. Pegamos los carteles y a veces venían las delegadas de noche, tarde, me decían, señora, me dice, señora, dice, me han sacado la propaganda. Había paredones, dice que no. Pero ¿cómo va a sacar la propaganda? El día siguiente otra vez a poner propaganda, y de esta poner propaganda. Entonces una noche dije, no, basta. Doña Rosalía Cabrera me dice, yo la voy a acompañar, y la acompaño. Hasta las 3 de la mañana, espera, a ver, ¿quién era la contra que sacaba? Entonces, ¿sabes qué pasaba? Eran los burros que se comían la propaganda. Como ella la pegaba con harina, los burros estaban hambrientos y se comían la propaganda. De esa manera se llegó al 11 de noviembre de 1951, hace exactamente 55 años, el día que la mujer argentina votó por primera vez. Y llega la fecha más trascendente para la mujer argentina, la fecha de la consagración de su encumbramiento cívico. Por primera vez en la historia del país, tendrá derecho a elegir y a ser elegida. Yo creo que para muchas de nosotras no era que nos cambiaba la vida, porque realmente no podíamos participar todavía en política. El ejército ofrece la seguridad de su presidencia política en la custodia de las garantías cívicas. Veía los distintos tipos de mujeres, desde la mujer que era una intelectual o que era una profesional, a la ama de casa y a la mujer trabajadora de oficina. Era realmente muy variado, ¿no?, el espectro. La presidenta de la mesa se dispone a abrir el acto electoral. Mi marido me acompañó. Estuve haciendo cola no sé cuánto rato porque eran unas colas larguísimas de mujeres. La ciudadana enfrenta el comicio y entrega su libreta cívica. El hecho de haber ido a empadronarse, la primera libreta cívica, todo eso era muy importante. Recibe el sobre que es firmado por la presidenta y puede serlo también por las fiscales de los partidos políticos. Esta foto votaba en La Rioja, la primera vez que votamos en el año 51. La votante se dirige al cuarto oscuro. Allí, frente a su conciencia, libre de presiones y de influencias, ejerce el sagrado derecho del voto que le otorga la democracia perfecta de la Argentina justicialista. Todas muy emocionadas y muy alborotadas, como que la gran novedad, ¿no es cierto?, de ir a votar. Sí, para mí fue muy emocionante. Me acuerdo como si fuera el mes pasado. Retorna a la mesa y ella misma deposita el sobre en la urna. Y a la hora de terminación del comicio, el escrutinio provisorio. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejerce su derecho cívico. Lo que se dijo en ese momento era que la mayoría de las mujeres iban a votar igual que sus hombres, digamos, sus maridos, sus padres, sus hijos, pero yo creo que no, porque después me acuerdo que había un cantito que
María era radical y José era socialista y tuvieron un hijito que se hizo peronista. Perón logró ser reelecto con el 60% de los votos, el doble de lo obtenido por los radicales Ricardo Balbín y Arturo Frondizi, detrás de quienes se había encolumnado toda la oposición. El día de las elecciones, nosotras en el partido no nos permitían la convivencia con los hombres, todos mujeres. Pero ese día, que fue un día de algarabía, ese día venían los hombres a felicitar porque nosotros habíamos ganado por creo que el 67%. Y Perón siempre decía que con las mujeres le había ganado a los pollerazos, decía Perón. Sí, voté por Perón. Voté por Perón. Era la fórmula presidencial era Perón-Quijano. Y por las fórmulas, por las listas de candidatos peronistas, ¿no? Yo no me acuerdo mucho, pero supongo que voté la lista que no era la de Perón. Porque había como lugares separados, o sea, los universitarios, clase media, clase alta, no estaba con el peronismo. No me acuerdo por qué voté. He votado en tantas elecciones. No me acuerdo a quién voté. Yo votaba mucho a los radicales, porque mi padre era radical, así que por ese lado debo haber ido. Pero no por ello, no porque mi padre fuera radical, sino porque de alguna manera sentía que tenían más que ver con lo que yo pensaba. Dos de las mujeres que más habían peleado para lograr el voto femenino vivieron esas primeras elecciones en situaciones difíciles. Eva Perón, enferma, tuvo que votar en el hospital donde estaba internada. La señora Evita estaba en el hospital. Creo que era el hospital de Lanús, el Eva Perón. Estaba ahí, le alcanzó la urna María Luisa Palamara, una gran mujer. Era inspectora en el partido ella. Alicia Moró de Justo ni siquiera pudo votar. Resultó que en las primeras elecciones, en 1951, que las mujeres participaron, Alicia Moró de Justo estaba escondida, estaba en la clandestinidad, se había producido un par de meses antes el conato revolucionario del general Menéndez y el Partido Socialista estaba en la mira porque algunos de sus dirigentes habían tenido que ver. De modo que ella no solamente no fue elegida, sino que ni siquiera votó. En una mesa, creo que eran las Pirquitas, en las Pirquitas. Pirquitas quiere decir paloma. Si no me equivoco, estaban las radicales y las peronistas. En esa mesa nosotros sacamos todo. La radical nos votó a nosotros también. Evidentemente hay un voto femenino muy peronizado, podemos decir, pero yo no sé si tiene que ver con que le dieron el voto o que se establecen prácticas en donde las mujeres adquieren derechos. Es decir, por ejemplo, todo el trabajo que se había hecho desde la UES, todo el trabajo que se hace desde la rama femenina y distintas organizaciones de base donde las mujeres van a tener un rol protagónico. Me parece que esto es realmente lo importante a la hora de ver, digamos, las mujeres se peronizaron como se peronizó el país. En provincias nuevas como el Chaco, el electorado femenino votó masivamente por el partido gobernante. En electorados con sociedades ya con más ciudadanía, fue diferente, el caso por ejemplo de la capital que señalaba, donde fue prácticamente pareja la elección, hubo para el oficialismo y para la oposición casi los mismos números, con pequeñas diferencias. En la historia por la igualdad de mujeres y hombres, fueron quedando en el camino muchas de sus principales protagonistas. Cecilia Grierson, Julieta Lanteri, Alicia Moró de Justo, Victoria Ocampo, Eva Perón. De aquella primera votación con presencia femenina pasaron exactamente 55 años. Pero aún después de los avances y logros conseguidos, muchos aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres todavía quedan pendientes.